Hoy en Psico Cristiano, en nuestro segmento ¿Cómo caíste?, te traigo un testimonio fuertísimo. Nuestro invitado de hoy conoció a su padre a los 36 años, pidiendo y orando a Dios, y hoy nos trae ese milagro y muchos más de los cuales Dios hizo posible en su vida. Lo voy a presentar. Es Jonathan, más conocido como Matu7, rapero cristiano. Y hoy acá nos va a contar Johnny, Matu7, cómo caíste, cómo conociste a Dios y qué hizo Dios en tu vida. Bueno, antes de empezar, gracias por el espacio, gracias Charlie por tenerme en cuenta. Y la pregunta está buena porque abarca mucho, ¿no? Cómo uno cae, cómo uno llega, ¿no?, a tomar la decisión de acercarse a Dios. Como vos decías, a los 36 años, ¿no?, la experiencia que me tocó vivir, pero viene más allá. O sea, desde mi niñez, digamos, fui criado en un hogar de padres adoptivos, ¿sí? En este hogar, a la temprana edad, también tengo la pérdida de mi padre adoptivo. Entonces fui criado solamente con mi mamá adoptiva y nadie más. O sea, mi núcleo familiar era ese. No sabía tampoco que era adoptado, ¿sí? Después, pasando los años, uno como que empieza a tener sospechas y cuando me enteré que en realidad era adoptado, cuando escuché, fue como un golpe. ¿A qué edad fue esto? Fue a los 13 años. A los 13 años. Y fue también una etapa en la adolescencia donde yo estaba atravesando la edad de rebeldía, de experimentar cosas. Y el llevar a experimentar cosas me llevó a experimentar cosas de la calle, como las adicciones, empezar a involucrarme con personas que eran mucho más grandes que yo, de 25 años para arriba, y yo con 13 años empecé a involucrarme en la noche, en el alcohol, en las drogas, y prácticamente vivía en la calle con 13 años. A los 14 años ya me encuentro en una situación de adicto a la droga, adicto al alcohol. Empecé a involucrarme en la delincuencia también. Portaba arma de fuego con 14 años, imagínate, en el nivel en el que ya me estaba moviendo. Pero no solamente por escuchar o enterarme que era adoptado, sino que ya la raíz de amargura que estaba llevando, la situación en la que vivía. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo te enteraste que eras adoptado a los 13 años? Me enteré por una conversación, ¿sí?, de mi madre adoptiva con mi madre biológica, ¿sí? ¿Estaban juntas ellas? Estaban juntas. Nunca pensaba que eran amigas. Y bueno, entendí que el motivo de por cuál se veían una vez al año era porque era mi madre biológica, que después lo supe más adelante también. Bueno, cuando yo empiezo a involucrarme en todas estas cosas, necesitaba obviamente sanar heridas, necesitaba ayuda, necesitaba salir de ese círculo en que me encontraba. Entonces... ¿Vos te sentías algo en particular? O sea, ¿sabías que estaba mal esa vida que llevabas? Yo era consciente y sabía, sí, sabía que estaba mal, porque cada vez que pasaba un efecto de alguna sustancia, sea alcohol, sea alguna droga, yo me sentía mal, yo me sentía triste, me sentía vacío, me sentía totalmente... creo que la palabra la que me marcó en esa época era la soledad. Siempre me sentía, estaba rodeado siempre de personas, pero me sentía solo, me sentía como una tristeza por dentro que no me dejaba disfrutar, no podía disfrutar de nada. ¿Esa tristeza estaba relacionado al enterarte de que tu mamá biológica en ese momento con tu madre adoptiva te diste cuenta que eras adoptado? ¿Tenía que ver con eso? Yo creo que fue como un empujón también para sentirme inseguro, para sentirme como defraudado, por así decirlo. Me quejaba de por qué la vida me tocó la vida que me tocó, porque también mi mamá adoptiva era una persona muy grande de edad, con dificultades, problemas de salud. Ese problema de salud avanzaba, que es el conocido como el Alzheimer.
Alzheimer. Alzheimer. Entonces me tocó a mí tan chiquito también confrontar eso, saber que a mi mamá le quedaba poco tiempo. Y era tu único sostén. Era mi único sostén. Esta mamá adoptiva tenía una hija acá en Posada, porque todo esto pasaba en la ciudad de Apóstoles, donde yo fui criado, nací, fui criado ahí hasta los 14 años. Esta hermana, ¿sí? María del Pilar, pasó a ser mi segunda madre, porque ella tomó la responsabilidad de darme una mano, de traerme, de ponerme en colegios internados, de ayudarme con tratamientos de psicólogo, psiquiatra, en rehabilitación. También dependía de pastillas como antidepresivos y bueno, tratando de buscar una solución, ¿sí? Para que mi juventud no se termine perdiendo como se venía en todo este tiempo, en todos estos años, desarmando de a poco y yo involucrándome cada vez más en la noche, en las drogas. Y bueno, el tema fue que desató todo eso, sí, el saber que yo era adoptado, perder a mis padres adoptivos y era como una queja que yo tenía hacia Dios. Pues ya sentías un... Yo siempre creí en Dios, ¿sí? Por más que no tenía un conocimiento de la palabra, no tenía un acercamiento a ninguna iglesia. Sí, iba a colegios quizás católicos y tenía alguna noción de quién era Dios, lo tenía presente. Como una queja hacia Él. Y cuando me pasaba todo lo que me pasaba, sí, yo me presentaba siempre a Él como una queja de por qué me tocó a mí perder a mis padres biológicos, por qué me tocó a mí perder a mis padres adoptivos, por qué hoy me encuentro de vuelta solo y siendo como una carga para mi hermana y su familia, que era en ese tiempo era mi hermana y mi cuñado, que pasaron a ser como mis padres de vuelta. Porque como otros padres adoptivos. Exactamente. Más. Y es lo que ellos me dicen siempre, que yo soy como su primer hijo. Porque la experiencia de padres que ellos tuvieron la primera fue conmigo. Entonces, saber que yo también era como una carga, saber que yo quizás por la vida que llevaba incomodaba, iba a molestar, pero ellos tomaron la decisión y la lucharon conmigo, se confrontaron con muchas cosas, todo para mi bien, pero no había una salida. Yo no encontraba una salida todavía. Me hacían bien los tratamientos psicológicos, me hacían bien los tratamientos en rehabilitación, pero me sentía todavía vacío. Tal así que cuando me daban de alta en rehabilitación, cuando terminaba los tratamientos psicológicos, cuando terminaba de consumir las pastillas, al poco tiempo tenía mis recaídas de vuelta, tenía pensamientos feos, a veces llegué también a pensar que ya no tenía que seguir viviendo. Pensamientos suicidas. Exactamente. Entonces, la pregunta que vos me decís, ¿cómo caíste? Surgió cuando yo tenía 18 años, en un boliche donde iba muy de seguido, frecuentaba siempre viernes, sábado. Siempre que iba el seguridad, el patovica, como le decimos acá, sí, me hablaba de Jesús. Me hablaba de que Dios podía cambiar mi vida. Claro, él veía siempre la situación en la que yo llegaba, sano, era siempre un buen muchacho, educado, todo, pero salía otra persona de ese lugar. Salía una persona alcoholizada, una persona adicta, una persona violenta, porque eso es una de las cosas que también marcaron mi juventud, que era una persona muy violenta. Eso me llevó también a que me echen de toda la institución en la que estaba, de colegios internados. Fui a otro, también me echaban. Entonces ese rechazo estaba constantemente marcando mi vida. O sea, un rechazo, de alguna manera podemos decir, de tus padres biológicos, un rechazo de Dios porque te ponía en esta situación que era muy fuerte y muy difícil de llevar, un rechazo de los colegios y de alguna manera ese rechazo, una constante en tu vida hasta, como me decís, los 18 años, porque
ahí tenías un seguridad, un patobica, como decíamos, que no te estaba rechazando, que te buscaba, Exactamente. que intentaba llegarte, ¿no? Y lo voy a nombrar, su nombre es Francisco. Francisco es una persona muy mansa, tranquila, que con todo el amor y la paciencia del mundo sabía cómo entrarme y poder tener una relación como, digamos, más allá de un trabajador de un club nocturno, sino que como que se fue acercando para ser mi amigo. En una de las situaciones que yo salgo del boliche muy alcoholizado, él se ofrece, me lleva hasta mi casa, al departamento donde yo vivía en ese tiempo. Me deja en mi casa, pero al otro día él viene y me encuentra ya sobrio, despierto, para yo poder recibir el mensaje que él me tenía que dar ese día. Y ese mensaje era que yo tenía que aceptar a Cristo en mi vida para empezar una vida nueva. Que Dios quería hacer algo nuevo conmigo, que todo lo que yo había pasado, todas esas heridas, ese rechazo, esas marcas que estaba cargando, el Señor quería cargar con todo. Es más, ya Él había cargado con todo, Él ya pagó un precio por eso en la cruz. Entonces lo único que yo tenía que hacer es aceptarlo, vivir conmigo, de que sea mi amigo, de que esté conmigo en todo tiempo, para que esa mochila ya no esté más conmigo, esa mochila donde había inseguridades, soledad, tristeza, que no me dejaban dormir. Yo era una persona que siempre estaba rodeado de muchas amistades supuestamente, ¿sí? Pero cuando todos se iban, yo no podía dormir de la tristeza, de la soledad, de no pensar en un futuro. Era uno de mis miedos, mi futuro. Yo decía, no tengo futuro con el ritmo de vida que estoy llevando, en las cosas que estoy haciendo. Entonces, cuando él me presentó todo eso, yo dije, basta, yo no quiero llevar más esa mochila, yo no quiero vivir de inseguridades, necesito un cambio en mi vida. He probado muchas cosas, he probado con medicamentos, he probado con la ciencia, he probado, pero necesitaba un verdadero cambio. Que esta persona me decía que el verdadero cambio, la verdadera transformación para mi vida se llamaba Jesús. ¿Vos le creíste en ese momento? ¿Qué sentiste? No me quedaba otra, porque ya había probado y yo necesitaba buscar una solución para mi vida. Y no fue tan difícil cuando me presenta a Cristo en ese momento, le dije que sí. Hice la oración de aceptación en ese momento, en mi departamento. Me acuerdo que he llorado, he derramado lágrimas en ese día. Y a partir de ahí, él empezó a hacer un trabajo especial conmigo, porque empezó a... Te pregunto, Matu Seven, que es tu nombre artístico, esa oración de aceptación, ¿qué tan determinante es? Porque parecen que son palabras, ¿no? Son palabras, pero que yo entiendo, ¿no? Y lo entendí después, que es como un decreto, es como una declaración en el mundo espiritual, tiene mucho peso, ¿sí? La palabra mismo le dice que la Biblia, ¿no? Dice que la palabra tiene poder, ¿sí? Tenemos poder en nuestra boca para bendecir, para maldecir. O sea, tenemos palabra para declarar. Y yo creo que en este acto de fe, porque la declaración de Jesús venía a vivir en mi corazón, lo estamos declarando. Y yo creo que cuando uno está tan desesperado, yo sé y soy consciente que Dios llega en el tiempo justo. Y en el tiempo justo quiere decir que cuando llegó yo lo hice con fe, porque yo necesitaba a Dios, a Jesús en mi vida. Entonces lo hice ya con mi última fuerza, pero con fe, y lo declaré. Y eso en el mundo espiritual tiene mucho peso. Y bueno, Jesús solamente necesitaba una invitación a mi vida. Muchos dicen, vendí mi alma al diablo para tocar bien la guitarra, para ser famoso. Parece que eso es muy común, pero cuando vos decís, Dios, pasá, te entrego mi vida, parece como que no va a funcionar, ¿no? Y no solamente eso, sino que también sos como rechazado cuando contás o cuando decís, acepté a Cristo en mi corazón, tengo a Dios en mi vida, como que te miran feo, ¿sí? ¿Y ahí cómo fue que empezó a orar en vos? Esta persona me empezó a buscar, a llevarme a la iglesia. Yo empecé mis primeros pasos como creyente, como cristiano, asistiendo a una iglesia. La verdad que era totalmente diferente a lo que yo pensaba. Yo no quería saber nada de la iglesia, nada de ninguna religión, porque tenía conceptos errados. Pero cuando llegué me encontré con una comunidad que te abraza, que te ama, que te quiere así como sos, sabiendo que el proceso solamente es el principio, que
que después vas a ser una persona llena de luz, transformada, prosperada, bendecida, llena de gracia y con muchas bendiciones que Dios hace en nuestra vida. Entonces, me sentí primeramente aceptado en la comunidad, en la iglesia en la que iba, cuando empecé mis primeros pasos, y a los pocos meses empecé también como siempre me gustó la música, a componer mi primera canción, que era mi testimonio en rap, ¿sí? Yo dije, algo puedo hacer para poder compartir lo que Dios hizo en mi vida, entonces contaba mi testimonio y la hice en canción. Después empecé a componer otras canciones y la tenía todo en un cuaderno y dije, Señor, dame la oportunidad de hacer algo con esto. Orando, no fue fácil, pero cuando se abrieron las puertas aproveché al máximo que fue en un estudio de grabación y empecé a componer, empecé a grabar, empecé a componer, a grabar y recién, esto fue creo que en el 2010, recién en el 2016 pude grabar recién mi primer disco que se llamaba Mensaje para la Calle y empecé también a ver el respaldo de Dios abriéndome puertas en lugares, en la tele, en revistas, en ministerios, en viajes. Acá en el interior de Misiones he recorrido mucho, hemos hecho mucho evangelismo urbano. Después empecé a salir de la provincia, que para mí ya era mucho. Yo soñaba con grabar una canción, pero Dios me dio mucho más que una... Canales más altos. Exactamente. Tal así que bueno, en 2016 grabé el primer disco, después empecé a hacer videoclip. El año pasado grabé mi primer contrato profesional con La Barca y con MDG, que están en Buenos Aires. Entonces empecé a ver también la mano de Dios en el ministerio, en la música. También empecé a ver, obviamente, en mi vida, en mi familia. Yo al poco tiempo de convertido también me había puesto de novio, que hasta el día de hoy está conmigo mi esposa, Eliana. Tengo 2 hijas. Y bueno, ella vio la versión del Matu que quería cambiar. Gracias a Dios no vio la versión del Matu que estaba totalmente hundido en las drogas, pero sí vio un poquito ya de ese Matu viejo, pero vio el Matu que quería cambiar y bueno, hasta el día de hoy está conmigo, la luchamos siempre juntos, tenemos una hermosa familia. O sea, todas esas bendiciones que yo nunca pensé que yo iba a tener una familia, nunca pensé que iba a formar una familia. Dios me dio la oportunidad de reencontrarme con mi mamá biológica nuevamente, de poder perdonarla, de poder también ella aceptarme, ¿no es cierto? De yo aceptarla a ella, tener relaciones con mis hermanas biológicas, de conocerla a cada uno. Y lo más loco, ¿no? Como decía al principio, hoy en día, de mis 36 años, me dio el privilegio de conocer a mi papá biológico. ¿Cuánto tiempo esperaste poder conocerlo? ¿Cuánto oraste? Y vengo orando, o sea, te soy sincero, he orado, hace muchos años atrás oraba, pero como dije, bueno, quizás no se va a dar y he dejado de orar, ¿sí? Pero me he olvidado en realidad, pero Dios nunca se olvidó. ¿Cómo fue que lo conociste? Por un mensaje de un hermano. ¿Qué decía ese mensaje? Ese mensaje decía, hola, ¿cómo estás? Creo que somos hermanos. ¿Y ahí? Y me revolvió la vida totalmente porque al instante que leí ese mensaje yo ya me imaginé muchas cosas y me hizo retroceder al tiempo cuando tuve la experiencia de conocer a mi mamá biológica y me retrocedió al tiempo en el que estaba orando para conocer a mi papá, que he buscado la forma de encontrarlo y nunca se dio, y se me da en el momento menos esperado, cuando yo no estaba ya interesado quizás o ya no lo esperaba, llega el mensaje acá de mi hermano Charlie. Así que yo fui Vos fuiste el portador de la noticia. El portador de la noticia que también obviamente trajo mucha alegría a mi vida, y conocerte a vos entiendo que es un plan de Dios y tiene un propósito grande tanto para mí como para vos. En contexto, ese día yo me estaba bautizando y entregando mi vida a Dios, y ese día no sé por qué me surgió mandar ese mensaje. Mi padre siempre me comentaba, me dice, mirá, este puede ser tu hermano, hasta que ese día de mi bautismo dije,
dame el celular, le voy a escribir porque vos das muchas vueltas. Y así que Dios nos reencontró como familia. Y Te bueno, usó a vos en el día de tu bautismo, ¿verdad? me usó. Esa mañana le pedí a Dios que me use. Así que bueno, esto trae muchas preguntas, despierta mucho, ¿no? Y Da ahora mucha esperanza. es como un segundo capítulo de mi testimonio, así que Agregaste algo más y agregué acá la algo más. tenemos a nuestra colaboradora Luz, que también es estudiante de psicología, está en tercer año y bueno, quiere hacer una pregunta, Luz. Hola Matu, Charlie. Hola. Primeramente preguntarles, ¿cómo se sienten ustedes hoy acá contando su historia? ¿Qué les despierta el estar acá juntos, no? Trayendo esta historia muy linda de la mano. Y a mí lo que me despierta es decir, no estoy tan loco, no estoy con el cerebro lavado, definitivamente Dios existe, tiene un propósito y si le permitimos entrar en nuestras vidas, Él obra en nosotros y nos usa para que todos podamos estar más cerca de Él. Exactamente, yo pienso igual y este momento para mí también marca un antes y un después en mi vida. Yo puedo decir, bueno, ya tengo mi familia, Tenés más familia ahora. exactamente, pude sanar las heridas que tenía, las inseguridades, pero ahora siento que Dios está sanando otra parte de mi vida y me está dando a conocer parte de donde soy, parte de mi vida, parte de quién soy yo, que es conocer también, que tuvimos la oportunidad de viajar juntos el domingo y conocer a mi papá por primera vez. Y toda esa experiencia yo sé que son sanadoras, son experiencias que Dios permite por algo. Todo tiene un propósito, nuestra vida día a día está bajo la cobertura de Dios y todos los días son días de propósito y todo esto que estamos pasando, esta etapa que estamos viviendo, tanto yo como vos, sé que es porque Dios permitió y porque Dios quiere algo para vos, para mí, para nuestro padre, para nuestros hermanos, para mi madre, para mis hermanas de parte de mi mamá. Yo sé que todo esto tiene una consecuencia linda, bendecida, una consecuencia que va a traer muchos frutos. Yo creo que Dios necesita sanarnos, necesita liberar nuestros corazones para que haya espacio para Él y su obra se manifieste. Así que estoy muy, muy agradecido con Dios, con vos. Y bueno, solo me queda esperar porque las cosas que Él hace son mucho más altas de las que nosotros podemos pensar. Y bueno, Tal cual. Matu, la verdad que tu historia trae muchas preguntas más y bueno, Luz está acá interesadísima en hacer otra pregunta, así que Luz. Bueno, quería preguntarte qué mensaje quisieras transmitirle a los chicos que quizás están en busca de sus padres biológicos o están, digamos, pasando por un proceso parecido. Mira, justo me tocaba estos días compartir mi experiencia a un amigo que está en Mar del Plata, que su esposa está pasando por una situación igual y esto lo alentó porque ella no conoce a su papá, entonces esto como que despertó fe en ella. También hoy compartía con mi productor y el mismo caso en su esposa, que no conoce a su padre. Entonces yo, que después de tantos años, mirá, 36 años, y hay personas que quizás pasan más años, ¿sí? Pero que si uno ora, si uno le pide a Dios, Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. O sea, si sabe, Dios tiene, todos los planes son perfectos, dice, ¿no? Si sabe que eso va a ser para restaurar tu vida, para sanar algo, para traer algo nuevo en tu vida, Él lo va a permitir. Él lo va a permitir y yo creo que lo último que tenemos que perder nosotros es la fe, ¿sí? Y quizás como me pasó a mí, he orado, he pedido, he clamado ante Dios, después he dejado de orar, pero Dios respondió y yo creo que Él responde en el tiempo correcto. Si Él quizás lo hacía antes, yo quizás no iba a valorar todo esto, quizás lo iba a tomar de otra forma, pero yo sé que Él llegó en el momento que yo más necesitaba. Yo te puedo cerrar y decir un resumen de esta charla y es del rechazo, de una vida sin propósito, de una vida de autosabotaje.
a permitir que Él entre, a tener una vida de esperanza, una vida de construcción, una vida de mensajes y propósitos y de fe, tanto para vos como para otras personas. Yo creo que este es el inicio. De acá para adelante hay mucho más. Amén, sí, soy consciente y creo que así va a ser. Exactamente. Espero, Johnny, que en realidad nos queda mucho por hablar, mucho por decir, mucho por preguntar, pero bueno, que este sea el puntapié y quizás en otro encuentro podamos escucharte un poquito también en tu arte, ¿no? Que es Matu Seven. Alguna canción con esta nueva inspiración, lo pueden buscar, Matu Seven en YouTube, van a poder ver sus raps, sus letras, sus testimonios, así que Matu, porque me gusta decirte Matu, porque es tu nuevo nombre, así como Dios Él le ponía nuevos nombres a las personas, ¿no? De Simón pasó a Pedro, así que de Jonathan pasaste a Matu para todos nosotros. Así es. Gracias por venir, gracias por compartir. Gracias a ustedes. Un placer y un gozo en el alma. Igual. Gracias, hermano. Gracias. Si te gustó este testimonio, lo puedas seguir, le des like, le apretes un clic a la campanita y bueno, y no te pierdas porque hay mucho más para ver, mucho más para testificar y Dios está más cerca de lo que vos pensás. Estás solo a una oración de distancia.